Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Estamos en el atardecer de este santo sábado, 23 de mayo. Estamos despidiendo este santo día para iniciar una nueva semana, una nueva lección, la cual será la lección número 9, la cual se titula El pecado, el evangelio y la ley. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea, oh Señor, su sagrado nombre a través de nuestras vidas. Gracias, Dios eterno, por el privilegio de tener el Padre eterno, el Padre que está en los cielos. Gracias por dejarnos su santa palabra, para que a través de ella nos alimentemos y escuchemos su voz. Gracias, Señor. No somos merecedores de nada, somos pecadores, pero gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesús, por medio de Él, recibimos perdón y salvación. Y en su nombre lo suplicamos todo. Amén. El pecado, el evangelio y la ley. Cuando Dios creó al ser humano, cuando Él dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Dios creó al hombre para que viviese en armonía con su Creador, para que viviese eternamente, para que viviese en un mundo, en la tierra, donde tuviese todo. Por eso le creó el jardín del Edén y lo colocó allí. Allí tenía comunión con Dios. Los ángeles venían. Venía Jesús, platicaba con ellos. Mientras la pareja obedecía a su Creador. Pero había un enemigo de Dios que vino aquí a la tierra para hacer que el hombre dudara de su Creador. Y lo logró. Hizo que el ser humano, Adán y Eva, desobedecieran a Dios. Comieron del fruto que Dios les dijo que no debían comer, porque el Señor les había dicho: el día que de él comieres, ciertamente morirás. El hombre debía de haber muerto allí mismo. Pero usted se preguntará: ¿por qué no murieron? ¿Por qué la palabra de Dios no tuvo efecto? ¿Será que Dios
Se equivocó porque él había dicho que el día que de él comiere, morirían. Hubo muerte. Allí en el Edén hubo muerte. Pero no fue el hombre el que murió. Aunque él, por haber pecado, debía morir, quien murió fue el Cordero de Dios. Y la muerte venía después del juicio. Dios juzgó a la pareja cuando vino al jardín del Edén, como lo hacía hacer siempre, preguntando por ellos. Siempre lo esperaban en un lugar, sabían dónde iba a llegar. Pero en esta ocasión, ellos dijeron, tuvimos miedo y nos escondimos. Desobedecieron, comieron del fruto. Adán, dímelo. Ahí los está juzgando. ¿Qué dijo Adán? Adán dijo, la mujer que me diste. Ella me trajo del fruto y yo comí. La mujer que me diste. Ella fue la que me hizo pecar. Pero si no hubieses creado a la mujer, yo no hubiera pecado. Así es de que al final, tú eres el culpable. ¿A quién le está echando la culpa? A Dios. Bueno, va donde Eva. Eva, ¿comiste del fruto que te dije que no comieras? La serpiente me engañó. ¿Y quién había creado la serpiente? Lo que esperaba Dios era de que Adán y Eva reconociesen su pecado, su desobediencia, se arrepintieran. Pero en vez de eso, Adán le echa la culpa a Eva y Eva le echa la culpa a la serpiente. Pero sin embargo, Dios en su misericordia aceptó la sangre. El Padre aceptó la sangre del Cordero, su Hijo, para que muriese por ellos. ¿Cómo es que sabemos de que murió el Cordero de Dios? Bien, Adán y Eva, cuando se miraron desnudos, a consecuencia de haber pecado, porque ellos estaban vestidos con un traje de luz. Pero cuando pecaron, ese traje de luz se apagó. Se miraron desnudos y ellos hicieron delantales de hojas de higuera. Pero delante de Dios seguían desnudos. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué hizo Dios? Dice que les hizo túnicas de pieles. Para poder tener pieles era necesario matar al cordero. Esa piel, esa túnica que se colocó sobre ellos para cubrirlos, es la justicia de nuestro Señor Jesús, que es la que nos cubre a todos aquellos que aceptamos
su muerte, que Él dio su vida por mí. Así es de que entró el pecado y por consiguiente entró la muerte. Con el pecado entró lo que vemos ahora en nuestro alrededor: sufrimiento, enfermedades y todo eso que no viene de Dios. Dios quiso para la humanidad solo lo bueno. Pero ahora nos dice que la ley Dios la tiene allá en el cielo, en el universo, como la base de su reino. Si no hay ley, imagínese cómo sería el universo. La ley de Dios rige en el universo para que todos amen, obedezcan a su Creador. ¿Dios le había dado esa ley a Adán y a Eva? Sí. ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley. ¿Pecó Adán y Eva? Sí. Entonces transgredieron la ley de Dios que Dios les había dado. En aquel entonces no era necesario que se escribiese. El hombre fue creado con una mente amplia, poderosa, y sabía de la ley de Dios. Así es de que la ley Dios nos la deja ahora a nosotros, después de haber pecado, escrita en su palabra, para que nos recuerde cuánto nos ama Dios. Porque la base de la ley es el amor. El amor de Dios hacia nosotros. Y Él nos la da para que no pequemos. Y si pecamos, nos dice: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Dónde encontramos a Jesús? Nosotros que somos pecadores, lo encontramos en su palabra. El Señor Jesús se encuentra aquí en la tierra en un libro. Y ese libro se llama la Biblia, la palabra de Dios. Allí lo encontramos. Él nos lo dijo: escudriñen las Escrituras, porque a ustedes os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así es de que a Cristo lo tenemos aquí en la tierra todos los días a través de su palabra. Y nosotros estamos allá en el cielo ahora a través de un libro. Allá se encuentran nuestros nombres registrados. El Evangelio, Dios lo ha dado
para unirnos con Él. Para salvación, dice, es el Evangelio. Esas buenas nuevas que necesitamos escuchar, aceptar y vivirlas. Porque el anhelo de Dios es salvarme, a que viva como lo que Él quiso antes de que el pecado entrase. Y la palabra de Dios nos dice que viene un reino eterno, como el que quiso desde el principio, pero que el pecado rompió esa comunión. Así de que el Evangelio ahora viene a unirme nuevamente con mi Creador cuando escucho su voz, su palabra, y la obedezco. La ley de Dios me ha sido dada para enseñarme a amar y obedecer la voz de Dios. Eso es el todo que tenemos. Eso es el todo que necesitamos para que cuando nuestro nombre, que está escrito allá en los libros del cielo, y sea llevado ante el tribunal, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Dios para recibir la paga. Y la santa ley me es dada para que la ame, la obedezca, porque es el reflejo del carácter de nuestro Creador. Nos dice el versículo de memoria: jamás olvidaré tus mandamientos. Jamás, nunca debo de olvidar sus mandamientos. ¿Por qué? Porque al tenerlos siempre presente, estoy amando y obedeciendo a mi Creador y Redentor. Jamás olvidaré tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Me has vuelto a la vida. ¿Son indispensables los mandamientos? Sí. Pero ¿por qué muchos enseñan y dicen que la ley fue clavada en la cruz? Trampa del enemigo. Porque lo que quiere él es que nos perdamos. Él no quiere cargar con mis pecados. Porque ¿sabe usted que Satanás cargará en aquel día con los pecados de todos los redimidos? Pero aquel que no aceptó al Señor Jesús o lo aceptó y después lo dejó, él, el pecador, cargará con sus pecados en aquel día. Y eso es lo que no quiere el enemigo. No sigamos su juego, sino que no nos olvidemos, como dice Salmos 119, 91 y 94. Jamás olvidaré tus mandamientos, porque con ellos, los mandamientos son un medio, un instrumento de Dios para vivificarme, para que tenga vida. Tuyo soy. No olvidemos, somos hechura de Dios. Él es nuestro Creador.
tuyo soy, tú eres mi creador, tú eres mi Padre celestial. Sálvame. Cuando digo sálvame, estoy reconociendo que estoy perdido. Sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los mandamientos son un ayo para llevarme a Cristo. Son una guía para llevarme a Jesús. Porque la ley no puede perdonarme. El único que puede perdonarme se llama Jesús. Pero la ley es el ayo que me dirige a Jesús porque me enseña mi pecado. Ese es el trabajo de la ley. Mostrarme cómo estoy. Soy un pecador. Y me dice, hay un medio, hay un solo camino, hay una sola persona que te puede limpiar. Ve a Él. Ese es el trabajo de la ley de Dios. Sigue diciéndonos, el pecado es sin duda el mayor obstáculo para una relación estrecha con Dios. Es, dice, el mayor obstáculo para poder tener una estrecha relación con Dios. Pero es posible quitar ese obstáculo. Y eso es aceptando al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador y caminar con Cristo todos los días. Sigue diciéndonos, el pecado no solo nos separa de Dios, es un muro entre Dios y yo, sino también, dice, nos engaña, nos hiere, nos consume y finalmente nos destruye. Eso es lo que hace el pecado. Nuestra lucha contra el pecado y el orgullo es la batalla más grande que jamás enfrentaremos y tiene implicaciones tremendas y eternas. Nuestra lucha, como dice, no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades de las tinieblas. Esas potestades, como ya vimos, nos hieren, nos engañan, nos apartan de Dios, porque nos llevan a pecar. Esa es la gran lucha. No estamos solos. El Señor dijo, yo no los dejaré huérfanos, mandaré a otro consolador para que esté con vosotros todos los días. Y es por medio del Espíritu Santo que Él nos capacita para ser vencedores. El Espíritu Santo no quita la tentación, sino que me da la fortaleza para poder vencer la tentación en el nombre de Jesucristo. Algunos consideran el pecado como una parte normal de la vida. Somos pecadores. Somos débiles.
No podemos vivir en santidad. ¿Qué estamos diciendo con todo eso? Es normal que actúes así. Somos humanos. ¿Ha oído usted mencionar todo eso? Y en la misma iglesia, saliendo de los labios de aquellos que decimos estarnos preparando para el reino de los cielos, estamos minimizando el poder de Dios para conmigo. Pero hay un versículo y muchos, pero veamos uno. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Todo, ¿qué es todo? Pero ¿por qué digo? Es normal. Es normal que yo caiga, es normal que yo peque. Cuando dice la palabra, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Así es de que muchos dicen eso para poder seguir viviendo, alimentando la naturaleza carnal. Y así estar destituido de la gloria de Dios. Cuando Cristo dio su vida para podernos unir desde ahora con el cielo. Sigue diciendo, pero restamos importancia al pecado porque la sociedad se ha acomodado a él. ¿Será que yo me he acomodado al pecado? Muchos evitan llamar al pecado por su nombre por temor a incomodar a otros. Muchas veces vemos a alguien en el fango del pecado, pero nos hacemos de la vista gorda y no le decimos, porque lo vamos a ofender. Se va a ir de la iglesia. ¿Qué dirá de mí? Si estamos aquí para ayudarnos los unos a los otros. Pero cuanto más cómodos nos sintamos con el pecado, que dice allí, más lejos estaremos de una relación saludable con Dios. ¿De qué y cuál es el llamado que el Señor nos está haciendo a través de esta lección? No nos acomodemos a esa vida del pecado. No estemos alimentando la naturaleza carnal. Busquemos a Jesús antes que sea demasiado tarde. Ciertamente, dice, todos pecamos, sí. Y nuestros pensamientos, motivos, motivaciones, acciones y palabras hieren a otros, a nosotros mismos y a Dios. ¿Vamos a seguir esa vida? ¿O podemos, con la ayuda de Dios, dejar esa clase de vida y esperar al Señor Jesús correctamente para que cuando lo veamos venir en gloria y majestad, podamos decir: Él es mi Dios, al cual he esperado y Él me salvará? No olvidemos, el pecado destruye nuestra relación con Dios. Pero Dios se nos ha revelado por medio de su ley para señalar
el pecado existente en mi vida. Hermanos, esta semana, ahí lo dice, esta semana analizaremos la finalidad de la ley de Dios y la solución divina para restaurar nuestra relación con Él cuando pecamos. De eso es lo que vamos a estudiar esta semana. Así es de que, hermano, dedique tiempo para el estudio. Abra su corazón al Señor Jesús. ¿Qué es lo que el Señor nos dice a través de esta lección durante esta semana? Mire lo que nos dice el espíritu de profecía. A Daniel se le dio una visión de fieras salvajes que representan los poderes de la tierra. Pero el símbolo del reino del Mesías es un cordero. Mientras los reinos de la tierra dominan basándose en el ascendiente del poderío físico, Cristo había de descartar toda arma carnal, todo instrumento de coerción. Su reino se establecería para elevar y ennoblecer a la humanidad caída. Para Adán, el ofrecimiento del primer sacrificio fue una ceremonia muy dolorosa. Tuvo que alzar la mano para quitar la vida que solo Dios podía dar. Mientras mataba a la inocente víctima, temblaba al pensar que su pecado haría derramar la sangre del Cordero Inmaculado de Dios. Esta escena le dio un sentido más profundo y vívido de la enormidad de su transgresión que nada sino la muerte del querido Hijo de Dios podía expiar. Y se admiró de la infinita bondad que daba semejante rescate para salvar a los culpables. Los símbolos y las sombras de los sacrificios ceremoniales, junto con las profecías, dieron a los israelitas una visión velada y borrosa de la misericordia y la gracia que habían de ser traídas al mundo mediante la revelación de Cristo. Únicamente mediante Cristo puede el hombre guardar la ley moral. Por la transgresión de esa ley, el hombre introdujo el pecado en el mundo y con el pecado vino la muerte. Cristo llegó a ser la propiciación por los pecados del hombre. Ofreció la perfección de su carácter en lugar de la pecaminosidad del hombre. Tomó sobre sí mismo la maldición de la desobediencia. Los sacrificios y las ofrendas señalaban el sacrificio que iba a realizar. El cordero sacrificado simbolizaba al cordero que había de quitar el pecado del mundo. La ley y el evangelio están en perfecta armonía, se sostienen mutuamente. La ley se presenta con toda su majestad ante la conciencia, haciendo que el pecador sienta su necesidad de Cristo como la propiciación de los pecados. El evangelio reconoce el poder e inmutabilidad de la ley. Yo no conocía el pecado, sino por la ley, declara Pablo en Romanos 7:7. La convicción del pecado impele al pecador hacia el Salvador. En su necesidad, el hombre puede presentar el poderoso argumento suministrado por la cruz del Calvario. Puede demandar la justicia de Cristo, pues es impartida a todo pecador arrepentido. Eso se encuentra en la maravillosa gracia de Dios. 7 de enero, página 15. Mis hermanos, preparemos nuestras mentes, preparemos tiempo y busquemos el consejo de Dios a través del estudio de la lección. Que el Señor les bendiga, que pasen una feliz semana. Amén.
Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.